Hola de nuevo, estoy aquí para explicaros una nueva función que hemos implementado porque muchos de vosotros nos la habéis pedido y es que ahora vais a poder crear un test con IA a partir de un documento o de un archivo de imagen. Vamos a pulsar el botón crear test IA y aquí, bueno, tenéis aquí dos recuadros que podéis generar un test a partir de un tema dado, que es lo que había antes y que tenemos un vídeo sobre cómo se hace. Os voy a dejar el link aquí y también en la descripción. Y hemos creado esta opción nueva que es generar un test a partir de un documento que puede ser de tipo texto, puede ser imagen o puede ser .pdf. Para ello lo único que habría que hacer es pulsar al botón subir archivo. Nos abre el explorador del sistema operativo que tengáis y yo voy a elegir esta imagen que es de la Estatua de la Libertad. Abrimos y aquí nos aparece un recuadro con opciones de cómo queremos que sea nuestro test, el número de preguntas y el número de opciones de respuesta. Yo voy a dejarlo predeterminado, quiero que sean test de 10 preguntas y que cada pregunta pues puedas elegir entre 3 respuestas. También puedes poner que sean respuestas de verdadero o falso. Yo lo voy a dejar así. Pongo crear y aquí ya tendremos que esperar pues entre unos 10 y 15 segundos a que la IA genere el test. No es mucho tiempo. Bueno, ya lo veis, ya tenemos aquí el test. Y bueno, para los que ya habéis visto vídeos sobre cómo crear test con nuestra aplicación, sabéis que, bueno, tenéis aquí todas las preguntas que podéis navegar por ellas, podéis ir contestando. Si contestáis bien, os saldría un tic verde. Si contestáis mal, una X. Por ejemplo, esta está mal, una X. Y luego, si queréis ir directamente a la pantalla final porque queréis seguir editando o modificando este test creado por la IA, podríais ir al fin y aquí os lleva a la pantalla final. Aquí en la pantalla final tenéis la opción de guardar y con esta opción os abriría lo que es la aplicación de creación de test y ahí ya podríais hacer todos los cambios que quisieseis sobre este test creado por IA. Tenéis la opción de imprimir el test y de repetir el test y también de salir. Voy a dar al botón guardar para que veáis cómo funciona. Pues bien, pulso a guardar y ya estáis aquí en lo que es la aplicación de creación de test. Veis que ya os puso el título del test y ya podríais poner una descripción, podríais poner un autor, podríais ir a las cuestiones creadas por la IA y modificarlas, añadir más opciones, quitar más opciones, añadir más preguntas. Con esta opción podríais añadir más preguntas y completar el test a vuestro gusto. Luego, para guardarlo en vuestro perfil, lo tendríais que publicar y bueno, para esto ya sabéis que tenéis que tener una cuenta de usuario. Si queréis ver más cómo se crean y se guardan test, tenéis un vídeo de cómo crear un test en Daipo en nuestro canal de YouTube. Os dejo aquí también el link. Bueno, y esto es todo lo que os quería enseñar hoy. Ya veis que a partir de una imagen os ha creado un test con 10 preguntas bastante buenas y que incluso ha detectado que el monumento de la imagen era la Estatua de la Libertad. Os recuerdo también que podéis subir documentos tipo texto y .pdfs para generar un test. Esto es muy útil, sobre todo yo creo que para los profesores, porque en 10-15 segundos podéis tener a partir de vuestro temario un examen para evaluar a vuestros alumnos. Bueno, esto es todo y espero que os guste. Hasta luego.